Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes, bienvenidos a Agenda Pública, Conversaciones de Actualidad, un programa más en este domingo. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos domingo a domingo en estas conversaciones con diversos y diversas entrevistados y entrevistadas. Siempre con el gentil auspicio y apoyo de la Fundación Instituto de Estudios Laborales fielchile.cl. Ahí pueden encontrar sus estudios, todos los trabajos que desarrolla la Fundación Fiel. En el día de hoy vamos a seguir conversando porque en la última semana hemos tenido invitados en relación a las movilizaciones que se han dado en el país y vamos a conversar ahora con Eric Campos Bonta. Él es presidente del sindicato Metro y además es vicepresidente nacional de la Central Unitaria de Trabajadores para conversar de los temas tanto del Metro como lo que estamos viviendo, la participación de la CUT en el movimiento ciudadano, en el movimiento social, en el estallido social como se ha llamado. De eso y otras cosas vamos a conversar ahora. Así que Eric Campos, gracias por estar con nosotros. Hola Fernando, muchas gracias por la invitación. Bien, partamos entonces. Mira, la información, tal vez el estallido social se transforma en estallido verdaderamente cuando son atacadas algunas estaciones del metro. Hay 18 estaciones que tienen daño severo, hay 7 que todavía están sin operación. De las 136 estaciones, bueno, esa cifra debe darle usted porque usted mismo me la dio antes de hablar. Yo estoy hablando, repitiendo como loro lo que me acaba de decir Eric antes. Y el día 18 de octubre, cuando comienzan las movilizaciones masivas y la ciudadanía se vuelca a las calles, ocurre esta circunstancia de la quema de varias estaciones que está siendo investigado por la Fiscalía y que detiene al metro y provoca un colapso en una arteria significativa de la capital por donde circulan millones de personas, algunos hablan de 3 millones diarios, ya nos va a corregir o precisar Eric, y queda todo ahí como atrapado y comienza toda esta rebelión ciudadana, como también se ha llamado. Eric, ¿qué sucedió en la relación de la participación de la gente, del uso del metro por parte de la gente, que originalmente se podía demorar, por ejemplo, desde Puente Alto, donde acaban de restablecer el traslado, la operación del metro, que se demoraba una cantidad de minutos, no sé, 30, 40, podían demorarse hasta una hora y de pronto la gente se empieza a demorar hasta 3 horas. Cuéntanos un poco cómo lo vieron ustedes como trabajadores, esta rabia ciudadana que en algún primer momento también la emprendieron en contra de los propios trabajadores del metro. Sí, yo creo que este estallido social lo que nos ha permitido de alguna manera hacer varias reflexiones en muchos sentidos, en muchas dimensiones. Ahora, si uno quisiera analizar específicamente el metro, hay que decir varias cosas. Primero, yo tengo la impresión que quedó claro de manera muy concreta lo fundamental, lo necesario, lo imprescindible que es el metro para millones de personas. Tú hablabas de 3 millones, este año efectivamente tuvimos un pic de 3 millones de pasajeros, de viajes en un día, y lo que da cuenta de que el metro es esencial, particularmente para las zonas que viven en la periferia de Santiago, en las afueras del anillo Américo Vespucio, la gente de Maipú, Puente Alto, La Florida, que es gente que finalmente pertenece a la clase trabajadora, gente de los sectores, comillas, más esforzados de la sociedad chilena, y que, como tú bien decías, una señora que vive en Puente Alto y trabaja como asesora del hogar en Vitacura, demora entre 30 y 35 minutos entre la plaza de Puente Alto y Tobalaba. Esos tiempos de viaje hoy día llegaron a ser cerca de 2 horas y media y 3 horas en algunos casos. Por lo tanto, la apertura de la estación Puente Alto es una buena noticia para la clase trabajadora del sector de Puente Alto. Yo creo que yo dificulto ya como segundo elemento, dificulto que quienes se manifestaban por mejorar las condiciones a esa misma clase trabajadora hayan afectado el metro de manera sistemática, porque finalmente lo que se violentó, lo que se echó a perder fue la calidad de vida de millones y millones de trabajadores que día a día sostienen esta ciudad. Algunos consideran que si no se hubiese afectado de la manera que se afectó el metro, tal vez el estallido y tal vez la conmoción social que se dio en el país, la conmoción política que se dio en Chile no hubiese sido de la misma magnitud. Puede ser. Yo creo que finalmente lo del metro es los 30 pesos fue la gota que rebasó el vaso. Yo tengo la impresión que además yo veía una lectura también de los medios de comunicación errada. Nosotros hemos tratado de poner al centro la eficiencia de la empresa, no porque seamos pro empresa, sino que es una de las pocas empresas públicas que nos van quedando y en mi opinión
en un momento histórico del país donde el Estado hay que fortalecerlo, también hay que hacerlo con sus empresas. Para que la gente se entere, y esto es un dato que no me voy a cansar de decir, de los 800 pesos que usted paga en hora punta, el metro solo recibe por efectos de tarifa técnica 480 pesos. El dueño de la micro, que es un dueño privado, recibe entre 600 y 800 pesos. Si bien es más caro operar buses, lo cierto es que en esa tarifa técnica que se le paga al dueño del bus, hay asegurada un porcentaje de ganancia para el dueño de los buses privados. Por lo tanto, si bien la protesta fue contra el metro, yo creo que lo que permitió esa protesta también fue destacar que hay un modelo tarifario del Transantiago que está basado en el lucro, en la semi-privatización del sistema, y que finalmente se le cargó la mano al eje del Transantiago, que es la empresa pública. Somos los que demostramos que sin lucro se puede operar a un bajo precio y que de esa manera entonces somos responsables con los recursos fiscales, porque con esto termino, el problema es que el financiamiento del transporte público finalmente recae entre los más pobres. ¿Por qué? Porque pagamos impuestos y a través de los impuestos se financia el subsidio del Transantiago, que es de 750 millones de dólares anuales, y por efecto de la ley espejo, 750 millones de dólares más, es decir, 1.500 millones de pesos anuales. La sola construcción de la línea 3 y 6 costó 2.400 millones de dólares, entonces una línea de metro al año que estamos tirando prácticamente a la basura. Luego, ese trabajador, a través de también los fondos generales del Estado, financia los corredores del Transantiago y las líneas del metro, que son construidas con plata del Estado. Y además, en una tercera ya escalón, le estamos cargando una tarifa alta. Lo que no se entiende es que con subsidios millonarios los trabajadores tengamos y las trabajadoras tengan que pagar una tarifa tan cara, una de las más caras de Latinoamérica. Ahora, el metro, dos preguntas en una, cortita. ¿El metro no le alcanza con esos recursos para capitalizar y tener fondos propios que ya no sean ganancias, pero que sean de reinversión? Y si nos puedes contar un poco la estructura de propiedad de la empresa Metro. Bueno, Metro, partamos por la segunda pregunta. Metro es una empresa, es una sociedad anónima, es bien raro de entender, pero eso es una sociedad anónima cuyas acciones son el 51% de la Corfo y el 49% del Ministerio de Hacienda. Ahora, en términos reales y concretos, quien nombra al directorio del Metro es el presidente de la República a través de la Corfo y a través del Ministerio de Hacienda. Y respecto del autofinanciamiento del Metro, el Metro es una empresa que se financia con la tarifa técnica y el tercio, un 30% de su financiamiento basal es producido por sí mismo, es decir, por los negocios de los locales comerciales, publicidad y una serie de cuestiones asociadas también a la productividad. Y lo que gana, o cuando hay un ejercicio contable positivo, lo reinvierte. Por lo tanto, Metro no genera utilidades que vayan o que los devuelva al Estado, sino que van en función de mejorar la infraestructura del propio Metro. ¿Y la Corfo tiene posibilidad, ese 51%, de ponerlos en bonos soberanos, colocarlos en el mercado, vendérselos a empresas privadas? Técnicamente podría hacerlo. Lo que pasa es que políticamente sería un escándalo. Ya hasta ahora no lo han hecho. No lo han hecho, no se han atrevido a hacer. Yo creo que... Tentativas ha habido, imagino. O sea, han habido tentativas también en el gobierno anterior de la presidenta Bachelet de establecer un modelo de negocio a partir de las concesiones, es decir, que el Estado construya, como lo hace hoy día, que en el fondo licita la obra, pero que además que quien opera la línea sea un privado. Ese es un modelo que existe por lo menos en Sao Paulo, la línea amarilla en Sao Paulo es privada, uno paga una segunda tarifa, pero no tiene ningún sentido privatizar la operación del metro, puesto que resulta ser una empresa muy eficiente desde el punto de vista del uso de los recursos. Ahora, lo que el gobierno dijo era que los recursos que estaban destinados para ampliar otras líneas del metro, otras construcciones, que estaban para el 2019, se iban a cambiar un poco el foco de la inversión, iban a pasar de construcción de líneas nuevas a la construcción, o a la reparación más bien de las líneas que estaban afectadas ahora, y que por tanto ustedes no iban a tener recursos para seguir ampliando la línea del metro probablemente hasta el 2020 o 2021. ¿Eso cómo le afecta a los trabajadores? El problema que tenemos es el siguiente. El gobierno, yo creo que lo que hizo en el fondo fue un juego de piernas, decirle, mire, la plata que ya le hemos entregado para que usted
haga la extensión y construya las nuevas líneas, reasígnela y pónganla en reconstrucción y nosotros durante el 2020 le vamos a entregar ese dinero para que finalmente pueda construir. No se ha entregado la información oficial, todo indica que seguramente van a haber retrasos, van a haber una nueva priorización respecto de cuáles son las líneas que se van a construir. Ahora, la letra chica, como todo en este gobierno, es que no le van a inyectar dinero a la operación del metro. Nuestras afluencias han caído, tú hablabas de 3 millones diarios en promedio, pues, de entre 2.850.000 y por ahí se mueve, pero nuestra afluencia ha caído a la mitad y en algunos meses y en el mes de octubre a más de la mitad. Por lo tanto, lo que seguramente va a estar en discusión en las próximas semanas es quién va a pagar esa diferencia, ese déficit que vamos a tener para el año 2020. Y aquí lamentablemente hay dos caminos afectan al mismo sujeto, a los trabajadores y a las trabajadoras del metro, porque por un lado está la posibilidad de despidos masivos o ajustar los contratos colectivos. Yo creo que ahí vamos a tener que ver la manera responsable, de manera, yo diría también equitativa, de repartir la carga y ver cómo podemos cooperar en ese esfuerzo, entendiendo que no somos los trabajadores quienes nos tenemos que llevar el principal peso de la reconstrucción del metro y mucho menos pagar las consecuencias del cierre ya de este mes. Nosotros vamos a estar en funcionamiento casi en un 80% a fines de este año y recién vamos a llegar a un 100% de funcionamiento a fines del 2020. Por lo tanto, vamos a tener problemas de recursos el 2020 y nosotros como trabajadores organizados tenemos que ver la manera en que vamos a enfrentar ese escenario. ¿Ustedes son parte de una empresa que técnicamente es del Estado, pero tienen derecho a negociación colectiva? Nosotros tenemos derecho a negociación colectiva porque, claro, es una empresa del Estado, pero que finalmente también es una sociedad anónima. No ha sido considerada felizmente en el listado de empresas estratégicas, que es, ustedes saben, que es un comité de ministros que antes de la reforma era todos los años, ahora es cada 2 años, define un listado de empresas estratégicas que luego, por ley, no pueden negociar colectivamente, no tienen derecho, o sea, pueden negociar colectivamente, pero no tienen derecho a huelga, lo que en la práctica es letra muerta, así es. Entonces, pero no, nosotros se nos ha planteado la solicitud de servicios mínimos para efectos de la huelga y nosotros estamos en un proceso de apelación que ya lleva casi 6 meses de retraso en la dirección del trabajo. Todos sabemos el rol que cumple el director del trabajo en estos tiempos, que es un rol que en lugar de proteger al eslabón débil de la relación capital-trabajo, lo que está haciendo es prácticamente cumplir labores de operación política del empresariado nacional. La última pregunta sobre el metro, sería interesante quizás conversar todo el programa acerca del metro, una función tan importante para hoy en toda la capital, en toda la región metropolitana. ¿Cuántos trabajadores son y cómo se dividen internamente? ¿Cuántos trabajadores? Nosotros somos aproximadamente 12.500 trabajadores, de ellos 4.300, 4.350 son de planta y el resto son trabajadores que pertenecen a empresas subcontratistas. Nosotros hemos dicho, 7 de cada 10 trabajadores son subcontratados. Yo creo que en el mundo de la subcontratación hay trabajadores más precarizados que otros. Primero están los trabajadores del mantenimiento de trenes. El modelo de compra de trenes del metro es que nosotros le compramos los trenes a Alstom o a CAF, como los trenes de línea 6 y 3, y esos trenes entonces vienen con un mantenimiento encadenado por 20, 25 años. Luego está la situación, yo diría, más compleja, la situación que expresa la desigualdad al interior del metro, que tiene que ver con los groseros salarios que se les pagan a los aseadores, a los cajeros, cajeras y a los trabajadores y trabajadoras del servicio de atención. Todos subcontratados por empresas. Todos subcontratados y con salarios que están bajo los 400.000 pesos, por lo tanto ahí es una... Y además sin posibilidades de, muchos de ellos, la posibilidad de organizarse, alta rotación, abusos de empresas pequeñas. ¿Quién regula esas licitaciones para esos contratos? ¿Los regula la Contraloría o como empresa? Las licitaciones están aprobadas, las bases de licitación por el directorio. En general cumplen con la norma. Lo que pasa es que la norma chilena es una norma que permite el abuso y que por lo tanto permite, entre otras cosas, también que trabajadores que tienen directamente que ver con el giro, como los cajeros, por ejemplo, Metro administra la carga de tarjeta VIP. Sin embargo, cuando pusimos una demanda por integración, por internalización de cajeros, esta fue rechazada porque, claro, la ley chilena en materia laboral tiene demasiados subterfugios, demasiados rincones que finalmente siempre terminan
en el horizonte protegiendo los intereses de las empresarias y de los empresarios. Yo siempre digo la última, pero tengo otra más. ¿Qué posición tienen ustedes respecto a estas líneas, como la línea que viene de Maipú hasta Los Leones, puede ser? No, ya no me sé muy bien, perdón, no me sé muy bien. La que pasa por Cerrillo, Sí, la que es línea automatizada completa. Cerrillo Los Leones, sí. Sí, es que es automatizada completa. Si ese mismo modelo de línea se creara en las siguientes líneas que se van a implementar, ¿qué posición tienen ustedes como trabajadores? Si ahí a nosotros nos ha faltado de manera organizada, masiva y unitaria enfrentar ese debate, porque el debate de la automatización en metro comporta varios elementos. Uno de ellos es la eliminación de puestos de trabajo. Es decir, finalmente lo que termina ocurriendo es que no es que gente que tiene trabajo producto de una innovación tecnológica o de la incorporación tecnológica quede sin trabajo, sino que lo que termina ocurriendo es que dejamos de crear trabajo. Ese es un primer problema. Luego, y esto no lo digo yo, lo dice la OIT, el problema que tienen las empresas que se incorporan en la revolución 4.0 es que no solo incorporan tecnología, sino que también incorporan formas de administración que lo que hacen es cargarle la mata al trabajador en el fondo, ¿no? Aumentar la intensidad laboral producto de que se genera la polivalencia funcional y la multifuncionalidad a partir de la reducción de puestos de trabajo, pero además la fusión de otros puestos de trabajo que asumen las personas. Yo creo que ahí tenemos un nudo importante para enfrentar en los próximos años. Yo creo que el sindicalismo en el metro perdió la batalla de los trenes automatizados, no la enfrentó con decisión en su minuto, y lo que ahora nosotros tenemos que enfrentar es que, primero, estos modelos que incorporan la automatización no precaricen a través de la subcontratación y, por otro lado, no establezcan métodos de administración que lo que hacen es generar más intensidad laboral, y eso trae problemas de seguridad y salud laboral en el caso de los trabajadores que se quedan luego de la automatización, pero también genera una polifuncionalidad y una multifuncionalidad que finalmente lo que hace es que aumenta el trabajo en el mismo espacio al mismo tiempo, con, en muchos casos, reemplazándolo por trabajadores a un menor costo. Ahora sí que vamos a cambiar de tema, lo vamos a dejar hasta ahí, hasta el metro, y quizá una vez que todo esto se resuelva, próximo año podamos invitar nuevamente a Eric Campos para conversar del metro. Pero yo te quiero preguntar a propósito de tu otro sombrero, que es dirigente nacional de la Central Unitaria de Trabajadores. ¿Cómo quedó la CUT después del acuerdo parlamentario el día jueves 14 de noviembre, de madrugada del 15, en realidad fue como a las 2 de la mañana en que se firmó el convenio? ¿Cómo lo ven ustedes hoy día? O sea, yo creo que la CUT, luego de estos 30 días de movilizaciones y que se proyectan seguramente más semanas de movilización, yo creo que se ha robustecido en términos de imagen pública y de capacidad orgánica en medio de lo que hemos denominado la mesa de unidad social o la unidad social y particularmente el bloque sindical. El martes 12 de noviembre ocurrió una cuestión que sin duda es histórica y que yo creo que de alguna manera empuja este acuerdo al que tú haces referencia y que tiene que ver que en Chile, desde la dictadura, no se había instalado la posibilidad de generar una huelga general real, concreta, que paró la producción en Chile. Más de un 90% de los trabajadores del Estado y casi un 70% del sector privado. Yo creo que ahí se prendieron las alarmas, se prendieron las luces y el empresariado hizo lo de siempre, ¿no? Llamó a la élite y les dijo, bueno, o se ponen de acuerdo o acá va a haber un drama mayor y el movimiento... Y yo creo que le tuvieron miedo al movimiento sindical. Yo creo que el acuerdo tiene dos problemas. Algunos hablan de estética y de política. La estética es parte de la política, así que yo no lo separaría. Lo primero es que yo diría que cualquier espacio constitucional que vaya a surgir después de esta explosión social no es producto ni gracias a ningún acuerdo espurio entre la élite. Yo creo que el momento constitucional que se abrió en Chile es producto de la lucha del pueblo chileno. Y eso es así de simple. Ahora bien, luego, en términos de consideración política, yo creo que este es un acuerdo espurio y legítimo porque finalmente deja a los principales actores fuera de la mesa. Yo no quiero caricaturizar, ponerle cocina, pero no hay lugar a duda que este acuerdo que se hace entre sectores del Frente Amplio, la exconcertación y la derecha, excluyó, así como lo hace la propia Constitución, a los sectores populares, a los movimientos sociales organizados,
de un acuerdo que buscaba fortalecer la democracia. Yo creo que ese es un problema que de forma, de alguna manera, también termina definiendo el contenido de ese acuerdo. Además que con el contenido pasan los días y se generan más dudas. Por ejemplo, se habla de que los 2/3 no van a ser poder de veto porque empezaríamos una constitución en blanco. Claro, pero la pregunta es, bueno, entonces, ¿quién va a definir? Y la respuesta es no, va a definir a través de una ley general con quórum simple el Parlamento. Entonces, a mí me quedan dudas, bueno, ¿le restituimos o no el poder constituyente al pueblo? Entonces, claro, la derecha podría eventualmente vetar todos los temas y resulta que nos quedaríamos sin carta constitucional. Porque, a ver, el punto es, ¿para qué queremos un cambio a la Constitución? ¿Qué es lo que ha venido reclamando la gente estos últimos 30 años? No más FP, derecho a la educación, derecho a la vivienda, derecho a la salud. Uno le podría agregar hoy día también derecho a la información, derecho a un sinfín de, entre ellos, derecho al 5G, por ejemplo, que constitucionalmente tengamos derecho al uso de una banda ancha para todos. Entonces, la pregunta es si las cuestiones estructurales y de forma van a quedar o no resguardadas en la Constitución. Después uno podría hablar de los principios de la Constitución, el principio del derecho a la propiedad privada, la imposibilidad que hoy día tiene el Estado, por ejemplo, si el Estado hoy día quisiera, para que nos vamos al metro, volvamos al metro, invertir a través de la creación de una empresa del Estado en transporte público, no lo puede hacer porque está impedido constitucionalmente. Otras cosas que no se pueden hacer con la actual Constitución y probablemente se mantengan, porque tengo yo la impresión que las normas para elegir a los constituyentes, o no sé cómo se llamarán ahora, pero ¿quiénes van a estar? Convencionistas. Convencionistas, algunos hablan que van a ser 155, uno por distrito parlamentario de diputación. Hoy día, y una cosa que les toca a ustedes directamente como dirigentes sindicales, hoy día los dirigentes sindicales están impedidos de presentarse a elecciones populares siendo dirigentes sindicales. Bueno, eso es uno de los aspectos que no quedan bien definidos en este acuerdo que se hizo además de madrugada, a espaldas del pueblo, porque finalmente se dice, no, mira, se van a elegir igual que los diputados, pero vamos a hacer una comisión técnica que busca corregir algunos aspectos. No está solo el impedimento actual que tiene la Constitución de que un dirigente o una dirigente sindical sea parte del Parlamento. También está, por ejemplo, la cuota que uno hubiese esperado en un acuerdo y no en una comisión técnica de las naciones originarias. Bueno, hay una serie de exclusiones que están contenidas, que no están contenidas en el acuerdo, pero que su silencio las avala y que nosotros, yo creo que el rol nuestro, primero, no es excluirnos de un proceso. Nosotros no estamos de acuerdo con la forma en que se hizo esto. Con el origen. Con el origen. No compartimos las exclusiones, no compartimos algunos contenidos. ¿No los llamaron? Sin embargo, no nos llamaron. Sin embargo, es evidente que nuestra responsabilidad histórica como movimiento sindical organizado en la disputa de los espacios, y seguramente vamos a posibilitar o ver la manera en que dirigentes sindicales y también dirigentes representantes del movimiento social puedan estar ahí. Yo creo que otra de las deudas que tenemos es que se excluye a los jóvenes y las jóvenes mayores de 14 años. O sea, hay una serie de exclusiones que no fueron consideradas o que fueron consideradas de esta manera en este acuerdo y que lo que hacen es limitar la acción del pueblo. Yo creo que, mira, si hay algo simbólico en este acuerdo, es que este acuerdo lo que buscó es ponerle una camisa de fuerza a la movilización de la ciudadanía. Lo que buscó era limitar no solo la acción política de la ciudadanía, sino que también el poder popular que se había de alguna manera acumulado. Este es un movimiento, esta es una explosión social que ha generado profundos cambios culturales. La familia volvió a hablar de política, nos volvimos a interesar por los temas del Estado. No era cierto que teníamos apatía, y el peligro que se corre con este acuerdo es que volvamos y nos tengamos que retrotraer en algunas prácticas que el pueblo chileno tenía, como por ejemplo la inasistencia a los procesos electorales. Ahora, ¿ustedes están de acuerdo como movimiento sindical, por ejemplo, de pedir cuotas o escaños reservados para dirigentes sindicales? Mira, no lo hemos discutido gremialmente. A mí, en lo personal, yo prefiero que nos corten los candados y que sea el pueblo organizado quien pueda entrar a la Asamblea Constituyente, a la Convención Constitucional, como le llaman ahora, o al Parlamento. Yo prefiero, pero sí creo que hay cuotas que hay que asegurar. Por ejemplo, una de ellas es la cuota de género, que, bueno, por el sistema electoral está asegurada la cantidad del 40% de postulantes. No está asegurada la cantidad de escaños, así es.
Y yo diría que una cuestión que se hace ahí a esta altura impresentable es la exclusión que se hizo de las naciones originarias y de los pueblos originarios en Chile. Ya, estamos elucubrando un poco de lo que podría pasar porque todo esto va a quedar en manos de una comisión técnica elegida por el Parlamento, que va a quedar 50 y 50 entre oficialismo y oposición. Pero además me gustaría preguntarte en los últimos 3 minutos que nos quedan, ¿y las movilizaciones? La CUT ha llamado movilizaciones, son parte de unidad social, hemos tenido algunos dirigentes acá que han estado muy entusiastas con la expresión popular, ¿no? ¿Y en qué van a quedar ahora? Bueno, yo creo que las movilizaciones no son contradictorias con el proceso que se inicia, nos gusta o no, se va a iniciar un proceso constitucional o algo parecido a eso. Yo creo que nadie está pensando, y de hecho las encuestas sí arrojan, que este acuerdo impida la consecución de las movilizaciones populares ciudadanas y del movimiento social. Hay una agenda social que se excluyó del acuerdo. Acá hay que reponer con mucha fuerza en la movilización el tema de las pensiones, los salarios, el costo de la vida y ahora con mucha fuerza la defensa del empleo. En estos días el empresariado comenzó la campaña no solo del terror, sino que también la contracampaña contra el movimiento que ha significado despidos. Algunos hablan de 100.000 y de 200.000 despidos de aquí a fin ¿Tú de crees año. que van a haber ese tipo de represalias? Yo creo que van a haber represalias, yo creo que va a haber mucho aprovechamiento del contexto en el que estamos para ajustar plantilla y luego volver a contratar, dado que la normativa legal permite la facilidad de despido y la facilidad de contratación. Y yo espero y hacemos un llamado a que así como hay empresarios que se pusieron la camiseta con las 500.000 pesos, bueno, hayan empresarios entonces que también se pongan y no contradigan o no se aprovechen para ejercer represalias contra los trabajadores organizados. Tú hablaste en algún momento, para el último minuto que nos queda, que la convocatoria a huelga general, que fue bastante convocante, que fue muy asumida por distintos trabajadores, por ejemplo, que no se informó mucho tampoco en la prensa, pero, por ejemplo, los puertos estuvieron en el 95%, según escuché yo, paralizados aquel día de la huelga general. ¿Ustedes van a convocar algún otro paro nacional? ¿Lo tienen o alguna otra huelga? ¿Lo tienen en Mira, la huelga general fue un hecho histórico. Pasamos de los carteles reivindicativos individual a los lienzos con consigna y con demanda. Yo creo que eso es muy simbólico de lo que provocó la huelga general. La huelga general es un instrumento que volvió para quedarse y que lo vamos a utilizar, sin lugar a dudas, si no hay un avance concreto en los temas de agenda social que ha planteado el bloque sindical de la Mesa de Unidad Social. Eric Campos Bonta, muchísimas gracias por estar con nosotros en Agenda Pública. Sin lugar a dudas, creo que queda mucho paño por cortar, como decían los viejitos sastres. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bien, y no se vaya porque vamos a tener una interesante entrevistada a la vuelta de la pausa. Seguimos en Agenda Pública, conversaciones de la actualidad, siempre con el apoyo de la Fundación Instituto de Estudios Laborales, Fundación Fiel, Chile.cl. Así que vamos y regresamos con otra interesante entrevista. Muchas gracias por estar con nosotros.